Cuando por fin cerré el trato de la casa en el barrio de Salamanca, sentí una oleada de triunfo que apenas podía contener. Cada superficie pulida y cada ventanal parecía reflejar los años de sacrificio que me había costado llegar hasta aquí. El apartamento era un ático espectacular con vistas al Retiro, un sueño que había perseguido desde que empecé mi carrera en el bufete de abogados más prestigioso de Madrid. Pasé semanas planificando la fiesta de inauguración, decidida a compartir mi alegría con amigos y familia. Mi marido, Alejandro, me observaba con una mezcla de orgullo y algo más que no lograba identificar mientras yo recorría las habitaciones, organizando cada detalle. «Carmen, ¿realmente necesitamos invitar a tanta gente?», me preguntó una tarde mientras revisaba la lista de invitados. «Es importante, Ale», le respondí sin apartar la mirada de mi libreta. «Hemos trabajado muy duro para esto». Lo que no dije fue que quería que todos, especialmente su familia, vieran lo que había conseguido por mis propios méritos. El día de la fiesta llegó con un cielo despejado típico de primavera madrileña. Las primeras horas transcurrieron en una vorágine de abrazos, felicitaciones y copas de cava. Mis compañeros del bufete brindaban por mi reciente ascenso a socia. Mis amigas de la universidad recorrían admiradas la terraza con vistas panorámicas, y mi hermana pequeña, Lucía, me apretaba la mano con orgullo cada vez que alguien elogiaba mi nuevo hogar. «Siempre supe que lo conseguirías», me susurró mientras observábamos a los invitados desde un rincón. «Desde que éramos niñas en Sevilla y tú organizabas juicios para mis muñecas». Sonreí recordando nuestra infancia en aquel pequeño piso del barrio de Triana, tan lejano de este ático de lujo. Mis padres, maestros de escuela pública, habían invertido todo lo que tenían en nuestra educación. Ahora papá paseaba por el salón con una copa de Jerez, contándole a quien quisiera escuchar que su hija mayor era la primera universitaria de la familia. Alejandro se movía de grupo en grupo con una sonrisa practicada, pero podía notar que se sentía eclipsado por mi éxito. Siendo hijo de una familia acomodada de toda la vida, estaba acostumbrado a ser él quien recibía los elogios. Llevábamos 5 años casados, y aunque me apoyaba en público, últimamente notaba cierta distancia entre nosotros, como si mi ascenso profesional hubiera creado un abismo invisible. La madre de Alejandro, doña Mercedes, llegó tarde como era habitual. Entró en el ático con un traje sastre color crema y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela, según me había contado en numerosas ocasiones. Su cabello perfectamente teñido y su postura erguida delataban a una mujer que jamás había permitido que las circunstancias la doblegaran. Me besó en la mejilla sin calidez, su mirada deslizándose sobre mí, como si fuera meramente un obstáculo a tolerar. «Qué interesante decoración, Carmen», comentó mientras examinaba el mobiliario que había elegido con tanto cuidado. Aunque quizás demasiado moderna para un edificio con tanta historia, en nuestra familia siempre hemos valorado lo clásico. «Gracias por venir, Mercedes», respondí con una sonrisa tensa. Después de 5 años, seguía llamándome de usted, y yo había dejado de esperar que algún día me considerara parte de su familia. A medida que avanzaba la noche, la presencia de Mercedes se volvía más pesada, como una corriente fría colándose bajo cada puerta por la que pasaba. La observé charlando con sus amigas del club de bridge, señalando discretamente los rincones del ático mientras susurraban entre ellas. También la vi llevando a Alejandro a una parte, hablándole con gesto serio mientras él asentía sumisamente. Mi cuñada Isabel se acercó a mí con 2 copas de cava. «No dejes que te afecte», me dijo ofreciéndome una. «Mamá sigue pensando que Ale debería haberse casado con la hija de los Mendoza. Ya sabes, esa familia con viñedos en La Rioja y un apellido con más antigüedad que la Catedral de Burgos». Reí sin humor y tomé un sorbo de cava. «Lo sé, la abogada andaluza nunca será suficiente para ella, pues esta abogada andaluza acaba de comprar el ático más espectacular del barrio», respondió Isabel guiñándome un ojo. «Y eso le duele más que si le quitaran su membresía del club de campo». Cuando se levantó el último brindis, sentí una sutil pero inconfundible sensación de inquietud enroscándose bajo mis costillas. Había conseguido lo que siempre soñé: el reconocimiento profesional, un hogar precioso en el mejor barrio de Madrid, una vida que mis padres jamás podrían haberse imaginado para mí. Sin embargo, mientras veía a Mercedes susurrando algo al oído de Alejandro mientras me miraba fijamente, entendí que mi lucha no había terminado. Los últimos invitados se marcharon cerca de las 2 de la madrugada.
Mi padre me abrazó con fuerza antes de irse, susurrándome lo orgulloso que estaba. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me apretó las manos y me recordó que siempre sería su niña valiente. Lucía fue la última en despedirse, ayudándome a recoger algunas copas mientras me contaba sus planes para mudarse también a Madrid. «Algún día tendré un piso como este», dijo admirando las vistas nocturnas de la ciudad. «Lo tendrás», le aseguré, «y yo estaré allí para celebrarlo contigo». Cuando cerré la puerta tras ella, me quité los tacones con un suspiro de alivio. El silencio cayó sobre el apartamento como un manto, permitiéndome por fin escuchar mis propios pensamientos. Recorrí descalza el pasillo hasta la cocina, donde empecé a ordenar algunos platos. Estaba colocando las copas en el lavavajillas cuando sentí una presencia tras de mí. Era Mercedes. No la había oído quedarse, y di un pequeño respingo al encontrármela apoyada en la isla de la cocina. Alejandro no estaba a la vista. «¿Necesitas ayuda con algo, Mercedes?», pregunté, intentando mantener un tono cordial a pesar del cansancio. Su mirada era fría y calculadora, como la de un depredador evaluando a su presa. «En realidad, Carmen, creo que ha llegado el momento de que tú y yo tengamos una conversación que llevo tiempo queriendo tener». Eran más de las 2 de la madrugada, y los últimos invitados se habían marchado, dejando solo copas vacías y el persistente aroma de perfumes caros. El silencio contrastaba con el bullicio anterior, haciendo que cada palabra de Mercedes resonara con claridad cristalina en la cocina de mármol. «Siéntate, Carmen», ordenó más que sugirió, señalando uno de los taburetes junto a la isla de la cocina. Me mantuve de pie, apoyándome ligeramente contra el fregadero. «Prefiero estar así, gracias», respondí con una calma que no sentía. «Ha sido un día largo». Mercedes curvó los labios en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Como quieras». Se acomodó el collar de perlas con un gesto que había visto repetir decenas de veces en reuniones familiares. «Voy a ser directa contigo. Este capricho tuyo ha durado demasiado». «¿Capricho?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Esta pretensión de ser la gran abogada, la mujer independiente que no necesita a nadie. Su voz se volvió más cortante. La niña de Triana jugando a ser señora en el barrio de Salamanca. Sentí como si me hubiera abofeteado. Durante años había soportado sus comentarios velados, sus miradas de desdén, pero nunca había sido tan explícitamente cruel. «No estoy jugando a nada, Mercedes. He trabajado duro para estar donde estoy, y nadie te lo niega», respondió con falsa condescendencia. «Es admirable, a su manera, pero Alejandro tiene una posición que mantener, una imagen, y este comportamiento tuyo, comprando propiedades a tu nombre, presumiendo de tu carrera por encima de la suya, no es lo que se espera de una esposa de la familia Montero». Tomó un sorbo del vino que aún quedaba en su copa antes de continuar. «Mi hijo necesita una compañera que entienda su lugar, no una competidora». «No soy su competidora», repliqué, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en mi pecho. «Somos un equipo». Mercedes dejó escapar una risa seca que resonó en la cocina vacía. «¿Un equipo? Los equipos tienen un capitán, Carmen. Y en esta familia ese papel no te corresponde a ti». Se acercó a mí, el perfume caro que siempre usaba invadiendo mi espacio. Noté que llevaba un sobre en la mano que dejó sobre la encimera. «He hablado con Alejandro. Está de acuerdo en que la compra de este ático fue precipitada, demasiado ostentosa. No refleja los valores de nuestra familia». Parpadeé, intentando procesar lo que estaba insinuando. «¿Alejandro te ha dicho eso? Mi hijo siempre ha entendido lo que es importante. La familia, la tradición». Sus ojos se estrecharon. «Aunque a veces se deje llevar por distracciones, yo no soy una distracción», dije, apretando los puños a mis costados. «Soy su esposa». «Por ahora», respondió con una sonrisa que me heló la sangre. Abrió el sobre y extrajo unos documentos. «Estos papeles transfieren la propiedad del ático a nombre de Alejandro. Es lo más sensato. Después de todo, él es quien tiene el apellido que abre puertas en Madrid». Mi respiración se volvió superficial mientras la incredulidad daba paso a la rabia. «¿Me estás pidiendo que renuncie a mi casa? ¿La casa que compré con mi dinero? Te estoy ofreciendo una oportunidad, Carmen». Su voz era suave pero implacable. «Firma estos papeles. Pon esta propiedad a nombre de mi hijo.
y podrás seguir siendo parte de nuestra familia. Rechaza esta generosa oferta, y me aseguraré personalmente de que cada puerta que se te ha abierto gracias al apellido Montero se cierre definitivamente. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como cristales afilados. En ese instante, todo encajó. Las reuniones privadas de Alejandro con su madre, su repentina frialdad, las preguntas sobre mis finanzas. «¿Alejandro sabe que estás aquí, haciendo esto?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Mi hijo confía en mi criterio. Siempre lo ha hecho. Quiero hablar con él». Busqué mi teléfono, pero Mercedes negó con la cabeza. «Alejandro ha preferido no estar presente para esta conversación. Está en casa de su hermano, esperando mi llamada para saber si has entrado en razón». La traición me golpeó como una ola helada. 5 años de matrimonio, y cuando llegaba el momento crucial, Alejandro se escondía tras las faldas de su madre. Mercedes siguió hablando, su voz un murmullo constante que enumeraba todas mis supuestas faltas. Mi origen humilde, mi acento andaluz que según ella nunca había logrado pulir del todo, mi ambición desmedida, mi negativa a dejar mi carrera para tener hijos. Cada palabra era un ladrillo en el muro que siempre había existido entre nosotras, pero que ahora se alzaba innegable. «Dame las llaves, Carmen», exigió finalmente. «Entrega el control de la propiedad a mi hijo, o empieza a hacer las maletas. Esta casa nunca te pertenecerá realmente». Mi pecho ardía con una rabia silenciosa pero ardiente. 5 años tolerando sus desaires, intentando ganarme su aprobación, tratando de ser lo suficientemente buena para su hijo. 5 años en los que había trabajado el doble que cualquiera en mi bufete para demostrar que merecía estar allí, que no era solo la nuera de Mercedes Montero. En lugar de gritar, apreté la mandíbula y metí la mano en el bolsillo de mi vestido. Saqué las llaves y las dejé caer en su mano perfectamente manicurada. «Estas son copias», dije con voz controlada. «Puedes quedártelas como recuerdo, pero los originales, como la escritura de propiedad, seguirán siendo míos». Mercedes entrecerró los ojos. «No entiendes con quién estás tratando, niña. Una palabra mía, y el bufete de Ramírez y Asociados reconsiderará tu posición como socia. ¿Crees que llegaste allí solo por tu talento? Mi marido juega al golf cada domingo con el socio principal». «Lo sé perfectamente», respondí, sorprendiéndola. «De hecho, el señor Ramírez me advirtió que esto podría pasar cuando le conté mis sospechas. Me dijo que no sería la primera vez que intentas manipular la carrera de alguien». Su expresión se contrajo brevemente antes de recuperar la compostura. «Estás cometiendo un error, uno que lamentarás más de lo que puedes imaginar». Su voz temblaba ligeramente, no por emoción, sino por rabia contenida. «El único error que cometí fue pensar que algún día me verías como algo más que una advenediza que se atrevió a casarse con tu hijo». Me acerqué a ella, mirando directamente a sus ojos. «Y si alguien va a lamentar algo, Mercedes, serás tú, porque acabas de mostrarme exactamente quién eres». Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido quebradizo que resonó en el vestíbulo vacío. «Qué dramática. Siempre dije que los andaluces tienen un exceso de pasión y un déficit de sensatez». «Puede ser», concedí, «pero también tenemos memoria, y yo nunca olvidaré esta noche». Recogí mi bolso y mi abrigo. A pesar del calor primaveral, sentía un frío interior que me calaba hasta los huesos. No miré atrás mientras caminaba hacia la puerta. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Mercedes, su voz ahora teñida de confusión. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. «Lejos de ti, y probablemente lejos de tu hijo. No puedes irte así. Esta conversación no ha terminado. Para mí, sí». Abrí la puerta y añadí: «Puedes quedarte aquí esta noche si quieres. Considéralo mi regalo de despedida. Mañana hablaré con Alejandro, y dependiendo de lo que tenga que decir, decidiré mis próximos pasos». «Carmen», su voz sonaba casi alarmada ahora, «no seas impulsiva. Podemos llegar a un acuerdo razonable». Pero ya había cerrado la puerta tras de mí. En el pasillo, apoyé la espalda contra la pared y respiré profundamente, intentando calmar los latidos desbocados de mi corazón. Saqué el teléfono y marqué el número de mi hermana. «Lucía, soy yo. Perdona la hora.
Sí, ha pasado algo. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Mientras esperaba el ascensor, miré una última vez hacia la puerta de mi ático. El hogar que había soñado, trabajado y luchado por conseguir. Pero ahora entendía que un hogar no son paredes ni vistas espectaculares. Es un lugar donde te sientes segura, respetada y querida. Y en ese momento, supe que tendría que buscar mi verdadero hogar en otro sitio. Conduje por las calles de Madrid con el corazón latiéndome tan fuerte que nublaba mi visión. El ático se alzaba imponente en mi espejo retrovisor, magnífico e inalcanzable. Las luces de la ciudad se desdibujaban a través de las lágrimas que me negaba a derramar. No lloraría, no esta noche. El pequeño apartamento de Lucía en Malasaña me acogió como un abrazo necesitado. Mi hermana abrió la puerta en pijama, con el ceño fruncido de preocupación. No hizo preguntas cuando me vio. Simplemente me abrazó y puso a calentar agua para un té. «Cuéntame», dijo finalmente, cuando estuvimos sentadas en su pequeño sofá con tazas humeantes entre las manos. Le relaté todo: la fiesta, las miradas de Mercedes, el ultimátum, la traición de Alejandro. «Esa bruja», murmuró Lucía cuando terminé. «Siempre supe que era mala, pero esto... ¿Y Alejandro? ¿Cómo puede permitir que su madre haga algo así?» Me encogí de hombros, agotada. Siempre ha sido así. Alejandro nunca ha sido capaz de enfrentarse a ella. Pensé que conmigo sería diferente, que por mí encontraría la fuerza para establecer límites. Pero supongo que algunas cadenas son demasiado fuertes para romperse. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré por la ventana, hacia las calles estrechas del barrio bohemio donde vivía mi hermana, tan diferentes de las avenidas anchas y señoriales de Salamanca. No lo sé. Parte de mí quiere luchar, demostrarles que no pueden quitarme lo que es mío. Otra parte solo quiere dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. Lucía tomó mi mano. «Pase lo que pase, estoy contigo, y papá y mamá también lo estarán». Asentí, agradecida por tener una familia que, a diferencia de la de Alejandro, me amaba incondicionalmente. Mañana hablaré con él. Necesito escuchar de su propia boca si está de acuerdo con lo que su madre intentó hacer. Esa noche apenas dormí en el sofá cama de Lucía. Las paredes del pequeño apartamento parecían cerrarse sobre mí mientras la realidad de lo ocurrido se asentaba en mis hombros. Había trabajado tanto, sacrificado tanto, para conseguir ese ático. No era solo un inmueble lujoso. Era la prueba tangible de que la hija de 2 maestros de escuela de Triana podía llegar tan lejos como se propusiera. A la mañana siguiente, después de una ducha que no logró despejar mi mente, llamé a Alejandro. Su tono era frío y vacilante, como si ensayara un papel que no terminaba de convencerle. «Carmen, no esperaba tu llamada tan pronto. ¿De verdad? Después de enviar a tu madre a amenazarme, ¿pensabas que no te llamaría inmediatamente?» Un silencio tenso se extendió antes de que respondiera. «No fue así. Mi madre solo está preocupada por nosotros, por nuestra imagen». «¿Nuestra imagen?», interrumpí, incrédula. «O la tuya, porque según ella, yo nunca formaré parte realmente de la familia Montero». «Estás exagerando, como siempre». Su voz adquirió ese tono condescendiente que había empezado a usar en los últimos meses. Mi madre solo sugirió que sería más apropiado que la propiedad estuviera a mi nombre, dada la situación. «¿Qué situación, Alejandro?» «Ya sabes, mi posición en el banco, las expectativas». Podía imaginarle perfectamente, pasándose la mano por el pelo como hacía siempre que se sentía acorralado. Casi podía ver su expresión, esa mezcla de irritación y culpabilidad que había aprendido a reconocer con los años. «Lo que sé», dije lentamente, «es que tu madre vino a nuestro hogar después de que todos se marcharan para exigirme que renunciara a mi propiedad. Lo que sé es que tú no estabas allí para impedírselo. Carmen, por favor, necesito tiempo para pensar. Quizás sea mejor si mi madre gestiona la propiedad por ahora». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. Podía escuchar la voz de Mercedes de fondo, un murmullo satisfecho que me revolvió las entrañas. Estaban convencidos de que habían ganado, de que podían borrarme de todo lo que había construido. «Alejandro, ¿te has parado a pensar por qué insistí en que el ático estuviera a mi nombre? ¿Por tu independencia? ¿Tu orgullo?» «Ya lo sé». «No», corté secamente. «Hay razones que desconoces.
Razones importantes. Hubo una pausa, y luego escuché la voz de Mercedes, más cercana ahora. ¿Qué está diciendo? Ponlo en altavoz. Así que ahora estaba en altavoz. Perfecto. Mercedes, sé que estás escuchando, dije, elevando ligeramente la voz. Te dejé un mensaje anoche antes de apagar el teléfono. Te recordé que la propiedad está a mi nombre por razones que pronto entenderás. Te dije, de nuevo, que vas a arrepentirte de tu codicia. ¿Nos estás amenazando? La voz de Mercedes sonaba indignada, pero también, por primera vez, ligeramente insegura. No es una amenaza, es una advertencia. Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí misma. Hay cosas sobre esa propiedad que no conocéis, cosas que deliberadamente mantuve en secreto porque sabía que esto podría pasar. ¿De qué demonios estás hablando?, exigió Alejandro. Pregúntale a tu madre si revisó la documentación completa antes de intentar robarme la casa. Pregúntale si investigó los antecedentes del edificio, o si simplemente asumió que podía apoderarse de él con la misma facilidad con la que se apodera de todo lo demás. Hubo un murmullo confuso al otro lado de la línea. Podía imaginarlos intercambiando miradas de desconcierto. Carmen. La voz de Mercedes intentaba sonar autoritaria, pero detecté un temblor de duda. Si esto es algún tipo de juego... No juego con cosas serias, Mercedes, a diferencia de ti. Respiré hondo antes de continuar. Te sugiero que consultes con un abogado inmobiliario antes de dar un paso más. Uno que no sea de tu círculo social, preferiblemente. Alguien que realmente entienda de propiedades complejas como esa. ¿Qué has hecho? La voz de Alejandro sonaba ahora genuinamente alarmada. Nada ilegal, si es lo que te preocupa. Simplemente me aseguré de proteger mis intereses. Como me enseñaste tú mismo, Alejandro, cuando me dijiste que en los negocios siempre hay que tener un as bajo la manga. Dejé que mis palabras se asentaran antes de continuar. Voy a apagar mi teléfono de nuevo. Tengo una reunión importante en el bufete. Cuando decidas hablar conmigo, sin tu madre de por medio, llámame al despacho. Carmen, espera, comenzó Alejandro, pero ya había colgado. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, experimentando una extraña calma. Una parte de mí esperaba que Alejandro llamara inmediatamente, exigiendo explicaciones. Otra parte sabía que no lo haría, al menos no hasta consultar con su madre. Como siempre, cumplí mi palabra y apagué el teléfono. Lucía me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿De verdad hay algo que no saben sobre el ático? Sonreí por primera vez desde la noche anterior. Oh, sí, definitivamente lo hay. Le conté a mi hermana lo que Mercedes y Alejandro desconocían. Meses antes de comprar el ático, había descubierto que la propiedad había sido incautada en una investigación federal por fraude financiero a gran escala. El anterior propietario, un empresario con conexiones en varios países, había utilizado el inmueble como parte de un entramado de blanqueo de capitales. Había negociado un acuerdo para comprar la propiedad por una fracción de su valor real, pero seguía bajo revisión. Cualquier cambio en la titularidad sin cumplir estrictamente con ciertos requisitos podría activar la cláusula de decomiso de activos. El intento de Mercedes de hacerse con el control había activado todas las alarmas legales. Por Dios, Carmen. Lucía me miraba boquiabierta. ¿Por qué no le contaste esto a Alejandro? Suspiré, sintiendo el peso de los años de matrimonio en mis hombros. Al principio, porque era complicado y no quería preocuparle con los detalles legales. Después, supongo que porque empecé a darme cuenta de que nunca estaría realmente de mi lado si su madre se oponía. ¿Y crees que ahora investigarán y descubrirán la verdad? Asentí. Mercedes es muchas cosas, pero no es tonta. Consultará con abogados, revisará la documentación, y cuando lo haga, se dará cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo, completó Lucía con una sonrisa maliciosa. Exactamente. Esa tarde, cuando llegué al bufete, mi secretaria me informó que tenía varias llamadas perdidas del mismo número, el de Mercedes. No devolví ninguna. En cambio, concerté una cita con mi propio abogado inmobiliario para la mañana siguiente. Era hora de prepararse para la tormenta que se avecinaba. Mientras trabajaba en mis casos, intentando concentrarme a pesar del tumulto emocional, una calma extraña se apoderó de mí. Por primera vez desde que conocí a los Montero, no me sentía impotente ante ellos. Había previsto su traición, me había protegido,
y ahora las consecuencias caerían sobre ellos. Cuando finalmente encendí mi teléfono al final del día, la pantalla se iluminó con docenas de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz, todos de Mercedes o Alejandro. No escuché ninguno. En lugar de eso, envié un mensaje a mi marido. Estaré en casa de Lucía si necesitas hablar. Ven solo. Al amanecer, mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. El número de Mercedes parpadeaba una y otra vez en la pantalla como un faro de pánico. Tras ignorar 5 llamadas consecutivas, finalmente respondí. Su voz, normalmente controlada y autoritaria, sonaba irreconocible, ronca de angustia. «¿Por qué no nos lo dijiste?», exigió sin preámbulos. Los embargos preventivos, la investigación de la Audiencia Nacional, el bloqueo patrimonial. ¿Qué has hecho, Carmen? Sentí un escalofrío al darme cuenta de que había descubierto la verdad. No esperaba que actuara tan rápido. Aunque tratándose de Mercedes Montero, debería haberlo anticipado. Probablemente había llamado a media docena de abogados esa misma noche. «Buenos días a ti también, Mercedes», respondí con calma estudiada, mientras observaba a Lucía preparar café en la pequeña cocina de su apartamento. «Veo que has estado ocupada. No te atrevas a usar ese tono conmigo. Esto no es un juego». Su respiración era agitada, casi jadeante. La Fiscalía Anticorrupción podría reclamar el ático en cualquier momento si hay un cambio no autorizado en la titularidad. ¿Cómo pudiste comprar una propiedad vinculada al caso Montalvo? El caso Montalvo, uno de los mayores escándalos de corrupción y blanqueo de capitales de la última década en España. El anterior propietario del ático, Javier Montalvo, había sido el testaferro de una red que se extendía por media Europa. Sus propiedades, incluido el espectacular ático del barrio de Salamanca, habían sido incautadas y posteriormente sacadas a subasta en condiciones muy especiales. «Lo compré legalmente, Mercedes», expliqué, sintiendo una extraña satisfacción al imaginar su rostro contraído por la angustia, a través de un procedimiento especial de la agencia tributaria, con todas las salvaguardas y requisitos necesarios, incluyendo la condición de que la propiedad no puede cambiar de titular durante 5 años sin autorización expresa del juzgado. ¿Y por qué demonios no lo mencionaste antes? ¿Cuándo exactamente debería haberlo mencionado? ¿Durante las cenas familiares donde me ignorabas? ¿O quizás en Navidad, cuando sugeriste que Alejandro debería reconsiderar si realmente quería formar una familia conmigo? Hubo un silencio momentáneo al otro lado de la línea. Casi podía escuchar los engranajes girando en la mente de Mercedes, buscando una salida, una forma de torcer la situación a su favor. «Esto es un desastre», murmuró finalmente. «Alejandro está devastado. Devastado por descubrir que su madre intentó apropiarse ilegalmente de una propiedad, o devastado porque su plan no funcionó». «No seas cínica, Carmen. Esto podría afectar gravemente a la reputación de nuestra familia. Si la prensa se entera de que los Montero están vinculados al caso Montalvo, aunque sea tangencialmente, así que ahí estaba el verdadero miedo. No era la posible pérdida económica lo que la aterrorizaba, sino el escándalo social. La perfecta familia Montero, descendientes de banqueros y diplomáticos, asociada a un caso de corrupción. El club de golf, las cenas benéficas, los veranos en Marbella. Todo su cuidadosamente construido mundo de apariencias podría tambalearse. «Deberías haber pensado en eso antes de intentar quitarme mi casa», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la frialdad de mi tono. Las palabras de Mercedes se atropellaban unas a otras en una súplica frenética. Me rogó que volviera, que firmara documentos anulando la transferencia, que hiciera lo que fuera necesario para evitar que el asunto escalara. Sin mi autorización y supervisión, el gobierno podría reclamar la casa en cuestión de días, dejándolos sin nada y potencialmente implicados en un escándalo mediático. Por un momento, cerré los ojos, absorbiendo la ironía de que la misma arrogancia que la había llevado a humillarme la hubiera conducido a este precipicio. «Carmen, por favor». Su voz se quebró, algo que nunca había escuchado antes. «Tienes que ayudarnos». «¿Tengo? Qué curioso. Hace unas horas me estabas diciendo que tenía que entregarle las llaves a tu hijo o hacer las maletas. Estaba equivocada». Las palabras parecían extraerse de ella con dolor físico. «Cometí un error de juicio. Un error de juicio», repetí lentamente.
Así es como llamas a intentar quitarme lo que me pertenece, a menospreciarme durante años, a manipular a tu hijo en mi contra. Lucía me miraba con los ojos muy abiertos, siguiendo mi lado de la conversación. Me ofreció una taza de café y me apretó el hombro en un gesto de apoyo silencioso. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Mercedes finalmente, con un tono de derrota que jamás creí escuchar en ella. Por ahora nada. Voy a reunirme con mi abogado antes de decidir cualquier cosa. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, como si estuviera discutiendo un caso rutinario en el bufete. Te sugiero que hagas lo mismo. Y que esta vez busques a alguien que realmente entienda de derecho inmobiliario, no a uno de tus amigos del club. Carmen, no puedes dejarnos así, con esta incertidumbre. Alejandro está destrozado. Me alegra saber que mi marido tiene emociones. Quizás debería habérmelo demostrado anoche, cuando decidió esconderse mientras tú me amenazabas. No pude evitar que la amargura se filtrara en mis palabras. Dile que lo llamaré cuando esté lista. Su sollozo fue lo último que escuché antes de colgar. Una extraña sensación de ligereza se apoderó de mí, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Por primera vez, comprendí que no estaba indefensa frente a los Montero, y que Mercedes me había subestimado completamente. Lucía me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Nunca te había visto así, tan implacable. No soy implacable, respondí, dando un sorbo a mi café. Solo estoy cansada de agachar la cabeza. ¿Y ahora qué?, preguntó, sentándose frente a mí en la pequeña mesa de la cocina. Ahora voy a hablar con Martín Romero. ¿El abogado que te ayudó con la compra del ático? Asentí. Necesito que me explique exactamente cuáles son mis opciones y las de los Montero. Pasé la mañana en el despacho de Martín Romero, un abogado especializado en derecho inmobiliario que había gestionado mi compra del ático. Martín era un hombre corpulento de mediana edad, con gafas de montura gruesa y una expresión perpetuamente escéptica. No pertenecía al círculo social de los Montero, lo cual era precisamente por lo que lo había elegido. Lo que ha hecho tu suegra es una temeridad, comentó después de escuchar mi relato. Si hubiera conseguido cambiar la titularidad, habría activado automáticamente la cláusula de retrocesión. La agencia tributaria habría recuperado la propiedad en cuestión de semanas. ¿Y ahora? Ahora tienes varias opciones. Martín se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo. Legalmente sigues siendo la única propietaria. El intento de transferencia no prosperó, así que no hay daño legal. Pero si quieres presionar, sí, podrías presentar una denuncia por intento de apropiación indebida. No prosperaría en los tribunales, probablemente, pero causaría un revuelo considerable, especialmente si alguien filtra a la prensa que los Montero intentaron hacerse con una propiedad vinculada al caso Montalvo. La idea de ver a Mercedes enfrentándose a un escándalo público me produjo una breve satisfacción que inmediatamente dio paso a la incomodidad. No quería convertirme en lo que ella era, alguien capaz de dañar a otros por orgullo o venganza. No quiero llegar a eso, dije finalmente. Solo quiero que me dejen en paz y quizás que entiendan lo que han hecho. Martín asintió, comprensivo. Entonces, mi consejo es que mantengas la propiedad a tu nombre, como está ahora. Deja que tu marido y su madre suden un poco, pensando en las posibles consecuencias. A veces, el miedo a lo que podría pasar es castigo suficiente. Salí del despacho de Martín con las ideas más claras. Durante el trayecto en taxi hacia el apartamento de Lucía, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Necesitamos hablar. Por favor, es urgente. Le respondí con una sola frase. Estaré en el ático a las 4. Pasé la siguiente hora preparándome mentalmente para el encuentro. No sabía qué esperar de Alejandro. Arrepentimiento, acusaciones, un intento de manipulación como los que había aprendido también de su madre. Lucía me abrazó antes de que me marchara. Llámame si me necesitas. Y recuerda, pase lo que pase, tienes opciones. No tienes que quedarte donde no te valoran. Sus palabras resonaron en mi mente mientras el taxi me llevaba de vuelta al barrio de Salamanca. El ático se alzaba majestuoso contra el cielo azul de Madrid, hermoso y ajeno a los dramas humanos que se desarrollaban entre sus paredes. Lo contemplé desde la acera, preguntándome si alguna vez volvería a sentirlo como un hogar, o si la traición de Alejandro y Mercedes lo había convertido para siempre en un símbolo de desilusión.
Con una respiración profunda, saqué las llaves de mi bolso. Era hora de enfrentarme a mi marido y decidir qué quedaba, si es que quedaba algo, de nuestro matrimonio. Aquella tarde regresé al ático no como una esposa desesperada, sino como la legítima propietaria con todos los documentos legales en la mano. Había recogido una carpeta completa del despacho de Martín Romero, la escritura original, los documentos de la subasta especial de la agencia tributaria, el acuerdo con el juzgado de la Audiencia Nacional y todos los permisos que me habían permitido adquirir una propiedad vinculada al caso Montalvo. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue el silencio, aquel silencio espeso que sigue a una tormenta, cuando todo está quieto pero aún se percibe la electricidad en el aire. El ático estaba impecable, como si la fiesta de inauguración nunca hubiera ocurrido. Alguien, probablemente Mercedes, había ordenado que lo limpiaran a fondo. Alejandro estaba sentado en uno de los sillones del salón, con la mirada fija en las vistas del retiro. No se giró cuando entré, aunque el sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol resonó claramente en el espacio. Mercedes no estaba a la vista, lo cual me sorprendió. Había esperado encontrarla allí, dirigiendo la situación como siempre. «Has venido», dijo Alejandro finalmente, su voz apenas un murmullo. Dije que lo haría. Se volvió entonces. Su rostro reflejaba una noche sin dormir, ojos enrojecidos, barba incipiente, el cabello normalmente perfecto ahora despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en 24 horas. Carmen, yo no sé por dónde empezar. Dejé mi bolso y la carpeta sobre la mesa de centro y me senté frente a él, manteniendo una distancia que era tanto física como emocional. ¿Podrías empezar explicándome por qué permitiste que tu madre intentara robarme mi casa? Alejandro cerró los ojos un momento, como si le doliera físicamente escuchar la verdad expresada tan crudamente. No fue así, comenzó, pero se detuvo ante mi mirada incrédula. O tal vez sí lo fue. No lo sé. Todo parecía tener sentido cuando mi madre lo explicaba. Dijo que era por nuestro bien, por mi posición en el banco, por el qué dirán. ¿Y tú le creíste? Siempre le he creído, respondió con una honestidad que me desarmó momentáneamente. Desde que era niño, mi madre siempre ha sabido qué es lo mejor para la familia. ¿Y yo? ¿Soy parte de esa familia, Alejandro? Desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. Quiero creer que sí. Querer creer no es suficiente. No después de 5 años de matrimonio. Me levanté y caminé hacia los ventanales. Madrid se extendía bajo nosotros, ajena a nuestro pequeño drama. Pensé en todas las veces que había cedido, que había agachado la cabeza ante los comentarios de Mercedes, que había modificado mi comportamiento para encajar en el molde que la familia Montero consideraba adecuado. ¿Sabes lo que me dijo tu madre anoche?, pregunté sin volverme. Me dijo que yo nunca pertenecería realmente a tu mundo, que era una advenediza de Triana jugando a ser señora en Salamanca. Mi madre puede ser cruel cuando se siente amenazada, murmuró Alejandro. ¿Amenazada? ¿Por mí? Me giré para mirarlo, genuinamente sorprendida. Por lo que representas. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que conocía bien. Una mujer que ha conseguido todo por sí misma, que no necesita el apellido Montero para tener éxito, que compra un ático en Salamanca con su propio dinero. Una risa amarga escapó de mis labios. Qué irónico. Siempre intenté impresionarla, ganarme su aprobación. Y resulta que lo que más le molesta es precisamente lo que debería enorgullecerla como suegra. Alejandro se levantó y dio unos pasos hacia mí, deteniéndose a una distancia prudente. Carmen, lo siento. De verdad. No tengo excusa para lo que hice, o más bien, para lo que no hice. Debí haber estado aquí. Debí haberte defendido. Sí, deberías haberlo hecho. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. A través de las ventanas podía ver a la gente caminando por el retiro, parejas paseando, niños jugando, vidas normales que seguían su curso mientras la mía parecía haberse detenido en seco. Tu madre me llamó esta mañana, dije finalmente. Estaba histérica. Supongo que consultó con algún abogado y descubrió la verdad sobre el ático. Alejandro asintió, pálido. Lo hizo. Llamó a 3 abogados diferentes. De hecho, todos le dijeron lo mismo, que si hubiera conseguido cambiar la titularidad, habríamos perdido la propiedad automáticamente y posiblemente enfrentado cargos por fraude. ¿Dónde está ahora?
En casa. No quería venir. Dijo que necesitaba tiempo para recuperar la compostura. Eso sí sonaba como Mercedes. Nunca mostraría debilidad si podía evitarlo. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó Alejandro, señalando la carpeta. Lo del caso Montalvo, las restricciones, todo eso. Me acerqué a la mesa y abrí la carpeta, mostrándole los documentos. Al principio, porque era complicado. Estaba gestionando la compra a través de un proceso legal delicado y no quería complicarlo más. Después, dudé, buscando las palabras correctas. Después porque empecé a darme cuenta de que siempre elegirías a tu madre sobre mí. La expresión dolida de Alejandro me confirmó que había dado en el clavo. No intentó negarlo, lo cual fue, quizás, su primer acto de honestidad real. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Legalmente nada ha cambiado. El ático sigue siendo mío, y seguirá siéndolo. Las restricciones de transferencia siguen vigentes durante los próximos 4 años y medio. No me refería a eso. Por supuesto que no. Se refería a nosotros, a nuestro matrimonio, a la grieta que se había abierto entre nosotros y que ahora parecía imposible de cerrar. No lo sé, Alejandro, respondí con sinceridad. No sé si podemos seguir después de esto. Dio otro paso hacia mí, esta vez alargando una mano como para tocarme, pero se detuvo al ver mi expresión. Te quiero, Carmen. A pesar de todo, te quiero. ¿Pero me respetas? ¿Me ves como tu igual? ¿O soy solo la chica de Triana que tuviste el capricho de convertir en tu esposa? Nunca has sido un capricho para mí. Entonces explícame por qué permitiste que tu madre me tratara como si lo fuera durante 5 años. No tenía respuesta para eso. O quizás la respuesta era demasiado dolorosa para admitirla en voz alta. El timbre de la puerta interrumpió nuestro tenso intercambio. Alejandro pareció sorprendido, como si no esperara a nadie. Cuando abrió, la figura de Mercedes apareció en el umbral, tan impecable como siempre en su aspecto exterior, pero con algo roto en su mirada. Se quedó inmóvil al verme, obviamente no esperando encontrarme allí. Por un momento, la gran Mercedes Montero, la matriarca incuestionable, la dama de la alta sociedad madrileña, pareció no saber qué hacer o decir. Un momento de vulnerabilidad que jamás creí presenciar. «Carmen», dijo finalmente, su voz careciendo de su habitual tono autoritario. «No sabía que estarías aquí. Es mi casa, Mercedes», respondí simplemente. «¿Dónde más debería estar?». Entró con pasos inseguros, algo completamente fuera de carácter para ella. Llevaba un sobre en la mano, que apretaba como si contuviera su última esperanza. «Alejandro, cariño, ¿podrías dejarnos a solas un momento?», pidió, mirando a su hijo con una expresión que no supe interpretar. Para mi sorpresa, Alejandro negó con la cabeza. «No, mamá. Lo que tengas que decir puedes decirlo delante de mí. Ya no soy un niño al que puedes mandar a su habitación mientras los adultos hablan». Mercedes pareció descolocada por la respuesta. Miró de Alejandro a mí, y luego de nuevo a su hijo. Finalmente, asintió como si acabara de tomar una decisión difícil. «Muy bien». Se dirigió a mí directamente. «Carmen, he venido a pedirte disculpas. Si hubiera dicho que tenía un cohete espacial aparcado en Gran Vía, no me habría sorprendido más». Mercedes Montero no pedía disculpas. Era un axioma tan fundamental como que el sol sale por el este. «¿Disculpas?», repetí, incrédula. «Sí». Tragó saliva visiblemente, como si las palabras le quemaran la garganta. «Mi comportamiento de anoche fue inaceptable. Intenté abusar de mi posición para coaccionarte. Te falté al respeto como persona y como miembro de esta familia, y casi provocó un desastre legal y financiero por mi arrogancia». Miré a Alejandro, preguntándome si esto era algún tipo de estrategia ensayada, pero parecía tan sorprendido como yo. «¿Por qué el cambio, Mercedes? ¿Es solo porque descubriste que podrías perder el ático?». Sus ojos, tan similares a los de Alejandro, se endurecieron momentáneamente antes de suavizarse de nuevo. Sería fácil pensar eso, ¿verdad? Pero no. No es solo por el ático, aunque admito que eso fue una llamada de atención. Se acercó a la ventana, contemplando las mismas vistas que yo había admirado minutos antes. Esta mañana, después de hablar con los abogados, fui a ver a mi hermana Isabel. ¿La conoces? No, respondí, confundida por el cambio de tema. Isabel es 10 años mayor que yo. Se casó con un médico que mi padre desaprobaba. Un hombre brillante, pero sin patrimonio ni apellido.
Mi padre hizo exactamente lo que yo intenté hacer contigo: presionarla, manipularla, amenazarla, y ella hizo lo que tú. Se mantuvo firme. Se volvió para mirarme, y por primera vez vi en sus ojos algo parecido al respeto. Mi padre y ella no se hablaron durante 20 años. Se perdió el nacimiento de sus hijos, sus éxitos, sus fracasos. Cuando finalmente intentó reconciliarse, era demasiado tarde. Isabel nunca le perdonó. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté, aunque comenzaba a entender el paralelismo. Esta mañana, cuando Isabel me vio entrar hecha un manojo de nervios, supo inmediatamente lo que había pasado. «Has hecho lo mismo que papá, ¿verdad?», me preguntó. Y entonces me contó algo que nunca había sabido: lo mucho que mi padre se arrepintió al final de su vida, lo solo que murió, rodeado de su dinero y su prestigio, pero sin el amor de su hija mayor. Mercedes abrió el sobre que llevaba y sacó unos documentos. «Esto es un reconocimiento legal, redactado por mi abogado, de que el ático es exclusivamente tuyo y de que renuncio a cualquier reclamación sobre él. También hay una disculpa formal por mi comportamiento». Dejó los papeles sobre la mesa, junto a mi carpeta. «No espero que me perdones ahora, ni quizás nunca, pero quiero que sepas que entiendo lo que hice y que lo lamento profundamente». En ese momento, vi algo que nunca creí posible: miedo en los ojos de Mercedes. No el miedo superficial a un escándalo o a perder estatus social, sino un miedo más profundo y humano. El miedo a repetir los errores de su padre, a perder a su hijo como su padre había perdido a su hermana. Alejandro se acercó y tomó mi mano, un gesto simple pero significativo. Por primera vez desde que nos conocíamos, lo sentí completamente presente, como si hubiera despertado de un largo letargo. «Carmen», comenzó Mercedes de nuevo, «eres una mujer extraordinaria. Has conseguido lo que muchas personas, incluida yo, nunca lograrían sin ayuda o privilegios. Y en lugar de admirar tu fuerza y determinación, intenté aplastarte por miedo a que eclipsaras a mi hijo». Las palabras de Mercedes quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una honestidad que nunca había mostrado hacia mí. El balance de poder había cambiado irrevocablemente, y los tres lo sabíamos. Pasé el resto de la tarde recorriendo cada habitación del ático, reacostumbrándome a un espacio que casi había perdido. La luz del atardecer madrileño se filtraba por los ventanales, tiñendo de dorado las paredes blancas y dibujando sombras alargadas sobre el suelo de mármol. Sentía algo asentarse en lo profundo de mi ser, una certeza inquebrantable de que nunca más permitiría que nadie menospreciara lo que había logrado. Mercedes se había marchado poco después de nuestra conversación, visiblemente agotada por el esfuerzo emocional. Alejandro se había quedado, moviéndose por el apartamento como un fantasma, respetando mi silencio pero claramente ansioso por alguna señal que indicara qué pasaría con nosotros. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el retiro, me encontró en la terraza. Me había quitado los tacones y estaba descalza, con los pies apoyados en el borde de una tumbona, contemplando cómo la ciudad se preparaba para la noche. «¿Puedo traerte algo?», preguntó, quedándose en el umbral como si temiera invadir mi espacio. «Un poco de ese vino albariño que trajeron tus primos de Galicia estaría bien», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la normalidad de mi tono. Cuando regresó con 2 copas, le hice un gesto para que se sentara en la tumbona contigua. Por unos minutos, bebimos en silencio, observando cómo las luces de Madrid comenzaban a encenderse una a una, creando ese tapiz luminoso que siempre me había fascinado desde las alturas. «Tu madre me ha sorprendido hoy», dije finalmente. Alejandro asintió. «A mí también. Nunca la había visto así, vulnerable. ¿Crees que es sincera?». Meditó la pregunta, dando un sorbo a su vino antes de responder. «Creo que sí. Cuando me contó esta mañana lo que había pasado con su hermana Isabel, nunca la había visto llorar así. Me di cuenta de que había partes de su vida, de su historia, que desconozco por completo. Todos tenemos nuestros fantasmas», murmuré, pensando en mis propios miedos e inseguridades, en la niña de Triana que aún vivía dentro de mí y que a veces se sentía fuera de lugar en este mundo de privilegios. «Carmen», Alejandro dejó su copa y se giró para mirarme directamente. «¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos empezar de nuevo?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros.
cargada de esperanza y miedo a partes iguales. Durante un momento, me permití imaginar diferentes futuros, uno en el que perdonaba y seguíamos adelante, intentando reconstruir sobre los cimientos dañados, otro en el que tomaba mis cosas y comenzaba una vida completamente nueva, libre del apellido Montero y sus complicaciones. No lo sé, Alejandro, respondí con honestidad. No sé si podemos volver atrás después de lo que ha pasado. No es solo lo de anoche. Son 5 años de pequeñas traiciones, de momentos en los que no estuviste a mi lado, de decisiones en las que la voz de tu madre pesó más que la mía. Se encogió ante mis palabras, pero no las negó. Lo sé, y lo lamento profundamente. El problema es que no sé si el lamento es suficiente. Dejé mi copa y me levanté, apoyándome en la barandilla de la terraza. La brisa nocturna jugaba con mi pelo, trayendo consigo el olor a jazmín del retiro. Durante años he estado esperando a que te convirtieras en el hombre que creí que eras cuando nos conocimos. Ese hombre que me miraba como si fuera la persona más fascinante del mundo, que se enorgullecía de mi independencia en lugar de sentirse amenazado por ella. Todavía puedo ser ese hombre, dijo, uniéndose a mí en la barandilla. Si me das la oportunidad, quizás. Miré hacia el horizonte, donde las últimas luces del día se desvanecían. Pero ahora mismo necesito tiempo. Necesito espacio para pensar, para sentir, para decidir qué quiero realmente. ¿Eso significa que me estás dejando? La vulnerabilidad en su voz me sorprendió. Durante un instante, vi al Alejandro del que me había enamorado, sensible, abierto, sin las capas de pretensión y privilegio que su educación había depositado sobre él. Significa que necesito que me demuestres quién eres realmente, Alejandro, sin la influencia de tu madre, sin la presión de las apariencias. Necesito ver al hombre, no al apellido. Asintió lentamente, procesando mis palabras. Y mientras tanto, me quedo con el ático. Dije con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Es mío. Lo compré con mi dinero y representa todo lo que he trabajado para conseguir. La escritura seguirá a mi nombre, y solo a mi nombre. Lo entiendo. En cuanto a nosotros, creo que deberíamos darnos un tiempo. Quizás podrías quedarte en tu apartamento de soltero en Chamberí durante unas semanas. Nos vendría bien algo de distancia para aclarar nuestros sentimientos. La tristeza en sus ojos era palpable, pero también vi algo más: respeto. Por primera vez desde que nos conocíamos, sentí que me veía como una igual, no como una adquisición o un complemento a su vida perfectamente planificada. ¿Y Mercedes?, preguntó después de un momento. Mercedes tendrá que ganarse mi perdón, si es que realmente lo quiere. No será fácil ni rápido, pero estoy dispuesta a darle la oportunidad, siempre que mantenga su distancia por ahora. Alejandro se pasó una mano por el pelo, ese gesto tan característico suyo cuando estaba procesando algo difícil. Es justo, más que justo de hecho. Después de lo que hicimos, no fue solo lo que hicisteis, interrumpí suavemente. Fue lo que reveló sobre nuestra relación, sobre la dinámica familiar, sobre vuestras verdaderas opiniones de mí. El silencio cayó entre nosotros, pero por primera vez en mucho tiempo. No era un silencio incómodo o tenso. Era el silencio de dos personas que finalmente se estaban viendo con claridad, sin los filtros de las expectativas o los prejuicios. Esa noche, después de que Alejandro se marchara con una pequeña maleta y la promesa de llamarme al día siguiente, recorrí el ático a solas. Cada habitación parecía diferente ahora, como si el espacio físico se hubiera transformado junto con mi perspectiva emocional. Este lugar que había sido el escenario de mi mayor humillación, se había convertido también en el símbolo de mi empoderamiento. Me detuve frente al gran espejo del vestíbulo, observando mi reflejo. Seguía siendo Carmen Vega, la niña de Triana que había llegado a Madrid con una beca y muchos sueños. Pero también era una mujer que había construido su propio camino, que había defendido lo que era suyo, que había obligado a la indomable Mercedes Montero a pedir disculpas. A la mañana siguiente, llamé a Lucía para contarle todo lo sucedido. Su preocupación inicial dio paso al asombro al escuchar sobre la transformación de Mercedes. ¿De verdad crees que ha cambiado?, preguntó escéptica. No lo sé, respondí con sinceridad, pero creo que por primera vez me ve, no como la intrusa, no como la advenediza, sino como una persona real con sentimientos y derechos. ¿Y Alejandro?, suspiré,
contemplando la pregunta. Alejandro está en una encrucijada. Tendrá que decidir quién quiere ser, el hijo que su madre moldeó o el hombre que yo creí ver en él. ¿Y si elige seguir siendo el mismo de siempre? Entonces nuestra historia habrá terminado, respondí con una calma que me sorprendió. Y comenzaré un nuevo capítulo, yo sola. En las semanas siguientes, Alejandro y yo mantuvimos un contacto limitado pero significativo. Nos encontrábamos en cafeterías o dábamos largos paseos por el Retiro, redescubriéndonos mutuamente sin la sombra de Mercedes entre nosotros. Algunas conversaciones eran difíciles, dolorosas incluso, pero siempre honestas. Mercedes, fiel a su palabra, mantuvo su distancia. La única comunicación que recibí de ella fue una cesta de productos gourmet andaluces con una nota manuscrita, para recordarte tus raíces, que son tu mayor fortaleza. Con sincero arrepentimiento, Mercedes. Un pequeño gesto, pero significativo viniendo de una mujer que antes consideraba mi origen como algo que superar, no como algo que celebrar. El ático siguió siendo exclusivamente mío. Con el tiempo, reorganicé algunos espacios, cambiando muebles y decoración para que reflejaran más mi personalidad y menos el estilo conservador que había adoptado intentando complacer a los Montero. Cada cambio era una pequeña declaración de independencia, un recordatorio de que este espacio era verdaderamente mío. Una tarde de domingo, casi 2 meses después del incidente, me encontraba en la terraza leyendo cuando sonó el timbre. Era Alejandro, con un ramo de flores silvestres, no las habituales rosas perfectas de florista que solía regalarme, sino margaritas, amapolas y otras flores que parecían recién recogidas de un campo. ¿Puedo pasar?, preguntó con una timidez que nunca había mostrado antes. Le invité a entrar, notando los pequeños cambios en él. Vestía de manera más relajada, su pelo estaba ligeramente más largo, y había algo diferente en su mirada, una autenticidad que antes ocultaba bajo capas de corrección social. He estado pensando mucho, dijo mientras nos sentábamos en la terraza, sobre quién soy realmente, quién quiero ser, y me he dado cuenta de que durante toda mi vida he estado intentando ser la persona que otros esperaban, el hijo perfecto, el ejecutivo ejemplar, el marido adecuado. Hizo una pausa, mirándome directamente. Pero contigo, en nuestros mejores momentos, fui simplemente Alejandro. No el apellido, no la posición social, solo yo. Y extraño eso. Te extraño a ti. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Porque a pesar de todo el dolor, de la traición, también recordaba esos momentos. Risas compartidas en viajes improvisados, conversaciones hasta el amanecer, la complicidad que teníamos antes de que las expectativas familiares comenzaran a envenenarnos. Yo también te extraño, admití, pero no sé si podemos recuperar lo que teníamos. No quiero recuperar lo que teníamos, respondió, sorprendiéndome. Quiero construir algo nuevo, algo mejor, algo basado en el respeto mutuo y la honestidad. Nos quedamos en silencio, contemplando el atardecer sobre Madrid. No tenía una respuesta definitiva para él, ni para mí misma. Solo sabía que, fuera cual fuera mi decisión final, la tomaría desde la fortaleza y no desde el miedo. El ático ya no era solo un símbolo de estatus o logro material. Se había convertido en el escenario de mi emancipación personal, el lugar donde finalmente había aprendido a defender lo que era mío. No solo la propiedad física, sino mi propio respeto y dignidad. Mientras observaba a Alejandro mirar esperanzado hacia el horizonte, entendí la verdadera lección de estos meses turbulentos, que el precio de la libertad, la auténtica libertad emocional y psicológica, es alto, pero que lo había pagado gustosamente, y que ahora, fuera cual fuera el camino que eligiera, lo recorrería con la cabeza alta, sin disculpas ni concesiones por ser quien soy.